Y bueno, vamos con la primera cantidad que es la longitud. Pues la longitud es lo que se usa, lo que usan los científicos para medir, por ejemplo, las distancias, para saber cuánto hay desde el punto A hasta el punto B, pues esta distancia es la longitud, se usa la longitud para medirla, puede estar en metros, en pulgadas, no sé, etcétera. También se puede medir dimensiones utilizando la longitud, por ejemplo, si tú quieres saber cuál es el área de un campo de fulbito, pues entonces tienes que medir el largo y tienes que medir el ancho y con eso sacas el área. Es el producto de multiplicar longitud por longitud. Entonces, la longitud nos sirve para medir eso, para medir distancias, para medir dimensiones también. Ahora, la unidad en el sistema internacional, la unidad de la longitud, todos ya lo conocemos, pues es el metro. Muy bien, entonces, ¿pero qué es el metro? Todos sabemos lo que es un metro cuando lo vemos, ¿verdad? O sea, vemos un metro y más o menos lo distinguimos, pero si nos piden la definición de metro, ahí estamos en ciertos problemas, porque es bastante complicado definir un metro, ¿verdad? Entonces, ¿qué es un metro? Pues originalmente se decía que un metro era la distancia que había entre el polo norte y la línea del Ecuador, esa de ahí, a través del, creo que este es el meridiano, creo que se le dice que pasa por París. Entonces aquí está París. Entonces a toda esta distancia de acá, si tú esa distancia la dividías entre 10 millones, ese era un metro. O sea, un metro era la millonésima parte, la 10 millonésima parte de toda esta distancia. Por lo tanto, desde el Polo Norte hasta la línea del Ecuador había una distancia de 10 millones de metros. Muy bien, originalmente se dijo eso, que eso iba a ser el metro, pero después se trató de mejorar un poco más la definición del metro y, por ejemplo, se construyó una especie de barrita que obviamente mide un metro, una especie de barra hecha de una cierta aleación y pues se guardó esta barrita en condiciones de cierto cuidado, ¿verdad? En una cámara de cierto cuidado y se dijo, esta barrita va a ser la referencia mundial sobre lo que es el metro. O sea, si alguien alguna vez venía y decía cuánto mide un metro, pues esta barrita tenía el tamaño de lo que era un metro y se la guardaba para tener siempre esa referencia. Pero obviamente esto no era tan adecuado porque dentro de esta cámara o en todo lugar el tamaño podría variar por ciertas cosas como por ejemplo la temperatura, que cuando se eleva la temperatura se dilata el cuerpo y este puede cambiar ligeramente de tamaño, entonces esta ya no es una medida tan exacta, ¿verdad? Porque en ciertas condiciones va a tener un tamaño diferente, entonces dijeron, no, esto como que no está siendo tan bueno y esto de la distancia de acá como que tampoco. Entonces se les ocurrió a los científicos, a esos físicos, decir que el metro, medirlo de otra manera y de una forma que no cambie, a diferencia de esta barra, que no cambie tan fácilmente, y esto era utilizando la velocidad de la luz. Y se decía, un metro es, aquí está, un metro es la distancia que la luz recorre en el vacío en 1/299 mil, no, 299 millones 792 que 458 segundos. ¿Qué significa? Que un metro redondeando, un metro es cuánto avanza la luz en este tiempo de allá, de acá, 300 millones 1 sobre 300 millones de segundos aproximadamente. Esto no es el metro en sí. 1 sobre 300 millones de segundos. En ese tiempo tan infinitamente pequeño, en ese lapso de tiempo tan diminuto, la luz ha recorrido la distancia de un metro, la longitud de un metro. Entonces, eso es la velocidad de la luz. La velocidad de la luz como un dato aparte se lo representa con la letra C. Lo han debido recordar de la famosa fórmula E igual a mc al cuadrado, que es la fórmula de Einstein, ¿verdad? Entonces, no sé cómo dibujaríamos a Einstein. Ahí está. Entonces, esta fórmula y otras más las vamos a ir viendo más adelante. De momento solamente quiero que quede claro qué es esto. Vamos a dejar el dibujito, estaba bueno. eh, ¿Qué es el metro? Entonces, el metro
Es una forma de medir la longitud en el sistema internacional y pues la definición es un tanto compleja. Pueden profundizar un poco más en esto, pero aquí ya les dije de dónde es que vienen generalmente estas definiciones. Bueno, entonces espero que se haya entendido en este corto video y vamos a continuar en el siguiente con la siguiente cantidad que sería la masa. Nos vemos en el siguiente video.